Hola amigos, bienvenidos al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y estaré acompañada, como siempre, por el profesor José María Anderes Álvarez, secretario de nuestra universidad, pues le estaremos llevando información de primera mano sobre el acontecer universitario. Hoy, nuestro programa está dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado 25 de noviembre, y para ello pues contamos con la presencia de la coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Núcleo Andino, la abogada Yolima Arellano, a quien le damos por supuesto nuestra bienvenida y pues agradecemos su participación en nuestro espacio. Pues llevamos de una u otra manera el mensaje no solamente para nuestra comunidad universitaria, sino también para el resto de la comunidad merideña. Gracias, profesor, por acompañarme también a usted, por supuesto. No, me encanta estar compartiendo con Yolima y con Carmen un programa que es de mucha actualidad, ya que recientemente conmemoramos, señalamos un día en especial para tocar un tema que es fundamental para la convivencia y para la sociedad venezolana. Violencia contra las mujeres, un mito, una realidad, un sistema legal venezolano que era necesario y que demoró muchísimos años en estar escrito. ¿Es suficiente la ley? Vamos a introducir el tema con ese abreboca. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Pues la violencia contra las mujeres desafortunadamente es una realidad, no solamente en Venezuela, sino en el planeta Tierra. ¿Por qué? Si observamos desde la teoría de la perspectiva de género, que es una teoría que la produjeron mujeres académicas feministas por allá por los años 60 y que hoy día está ampliamente aceptada en el campo de las ciencias sociales, las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones de poder, relaciones en las que siempre el hombre está en una posición de poder, es el que tiene, el que domina y controla, y la mujer siempre está en una posición de subordinación. De manera que la violencia de género o la violencia contra la mujer viene a consagrarse por el tema de la desigualdad. Si a lo largo de la historia hemos estado en esta posición, entonces se ha generado una desigualdad, se ha consagrado esa desigualdad que se manifiesta a través de la discriminación de la mujer. Y la sociedad le ha otorgado al hombre un arma que es la violencia. La violencia que puede ser física, visible, pero también puede ser invisible, por ejemplo, la violencia psicológica. ¿Para qué? Para mantener ese dominio y ese control. Eso ha establecido un orden de género en toda la sociedad que se manifiesta y permea todos los espacios y todos los contextos. De allí que la mujer está discriminada aun cuando representamos el 50,5% de la población, nos permanecemos siempre en una posición de discriminación y desigualdad. Y eso lo vemos en los ámbitos, por ejemplo, políticos, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, etc. Entonces, ¿cuál es la meta de las mujeres? Quienes somos activistas, defensoras y trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, lograr la igualdad. Las mujeres en ningún momento queremos estar por encima ni por debajo, ni tampoco pisoteando, no. La lucha es la igualdad. De hecho, hoy día se habla de políticas de igualdad, antes eran políticas de género, ahora son políticas públicas de igualdad y estamos en esa lucha por lograr esa igualdad. Y una de las aristas de esa lucha es el tema de la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia es un tema que atenta no solamente contra la integridad física, psicológica, sexual de una mujer, sino también contra la vida, el don más preciado de un ser humano, que es la vida. Entonces, podemos decir que desafortunadamente, debido a esas relaciones desde la perspectiva de género, pues el tema de la violencia es un tema que está presente en todas las sociedades del mundo y es un tema de socialización, de educación. Por eso una de las luchas que nosotros tenemos es la de que se incluya en los pensas de estudio desde la educación inicial, la educación para la igualdad. Abogado,
que teníamos también entre las primeras preguntas queríamos hablar por qué se celebra precisamente el 25 para hacer un poco también la historia de por qué ese día. Bueno, porque un 25 de noviembre fueron retenidas o privadas de su libertad y asesinadas las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, yo traje por aquí una fotografía para no sé si la cámara la puede tomar. Fueron 3 hermanas que vivieron en República Dominicana, que fueron activistas políticas y que hicieron incidencia luchando contra la dictadura del general Rafael Leónidas Trujillo. ¿Qué sucedió? Bueno, que pues como toda dictadura, a toda persona que disiente del régimen, las privaron de su libertad, incluso a su padre, a su pareja, y a ellas finalmente un 25 de noviembre del año 1960 fueron torturadas y vilmente asesinadas por los esbirros del régimen. Entonces es un hecho que quedó en total impunidad. A raíz de eso, las mujeres, en un congreso de mujeres que hubo en Bogotá en el año 89, le pidieron a la Organización de Naciones Unidas que se estableciera un día para honrar la memoria de estas heroínas. Y ese día pues no podía ser otro que precisamente el día en que fallecieron. 25 de noviembre de todos los años. Entonces, ¿qué pasa este día? Bueno, en todo el planeta se están haciendo actividades de todo tipo. Y el color que identifica la campaña es precisamente el que ustedes los felicito que tienen el color simbólico, que es el naranja. Somos solidarios siempre. Qué bueno. Cuando uno analiza desde su perspectiva de mujer académica, estudiosa del tema, ¿verdad? Encuentra que este problema de tanto arraigo en el machismo, en la forma de comportarse del hombre, es un problema social, pero no es un problema social que tenga la misma incidencia en todas las sociedades por igual, ¿cierto? La educación, la religión, el contexto político de un país suelen afectar este tema, y en sus estudios, por ejemplo, si yo le pregunto si usted como mujer quisiera vivir en el país donde las mujeres estén más seguras y más respetadas en el mundo, ¿cuál sería? ¿Hay indicadores que nos permiten esas mediciones? Sí hay indicadores, así como hay indicadores que determinan el país donde la gente vive más feliz. Hay unos indicadores que establecen cuáles son los países más seguros para las mujeres. Por ejemplo, los más inseguros están los países en Centroamérica y algunos países árabes, donde las mujeres pues no tienen absolutamente ningún derecho garantizado. Y los países en los que pareciera que las mujeres tenemos mayor garantía de nuestros derechos humanos son los países nórdicos. Entonces, a mí me gustaría seguir viviendo en Venezuela, en el trópico, pero que nos en este país maravilloso, pero que tuviéramos los niveles de calidad de vida y de respeto por la vida y por los derechos humanos que tienen esos países. Pero tiene más que ver con cultura o con leyes, en el caso de ellos. El problema ¿Se vive mejor allá porque las leyes son más estrictas o porque ha habido una concientización desde el punto de vista cultural y social que hace que cada uno se comporte de una manera diferente? Sí, yo, por ejemplo, en este tema, ¿no? Aun cuando también, fíjense, son países en los que los derechos humanos se respetan más, se garantizan más. Sin embargo, fíjense que el tema de la desigualdad traspasa todo eso, porque las mujeres en Venezuela, por ejemplo, en relación a los derechos políticos, obtuvimos el derecho a votar en el año 45 en lo municipal y en el año 47 en lo nacional, mientras que las mujeres en Suecia y Suiza obtuvieron el derecho al voto por los años 70. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, estamos más avanzados que ellos en esos derechos políticos. En algunas cosas. Si usted me pregunta a mí, ¿quién manda en Venezuela? Yo le digo que las mujeres. Y que una gran cantidad de hombres estamos muy conformes con que así sea, porque a veces el mandato no es quien ostenta el cargo, sino quien dirige las cosas. Y hemos visto que la mujer venezolana es tremendamente proactiva, muy eficiente, muy solidaria, muy sacrificada, y se ha ganado su puesto en la sociedad. Hoy en día ves las protestas, ves las marchas, la gente que reclama sus derechos políticos o sociales, y el 60 y tantos % corresponden a las mujeres. Eso ha tenido que ver en el país con la proclamación de la ley
del año 90 y tantos, donde empieza realmente a considerarse las agresiones contra la mujer como un delito penado por la ley? Bueno, yo diría que eso tiene que ver también por una parte con el hecho de que debidamente o precisamente, debido a esa desigualdad que existe por el tema de género, quienes por la discriminación y la desigualdad hemos estado sufriendo más los embates de la crisis por la cual atraviesa el país actualmente, somos las mujeres. Porque como usted muy bien lo dice, las mujeres administramos los hogares, ¿verdad? Somos quienes estamos en las casas. Si tenemos un compañero, ok, el compañero coadyuva, pero el peso fuerte lo lleváis siempre vosotros. El peso fuerte lo llevamos las mujeres. Y muchas veces también hay un alto índice de mujeres jefas de hogar, como las denominan las estadísticas del INE, de mujeres que tienen que hacer el rol de padre y de madre. Entonces, cuando observamos lo que está pasando, ustedes pasan por una cola de estas donde las personas de las que no existen, de las colas que no existen. Madrugan para poder comprar alimentos regulados y mayoritariamente observamos que son mujeres las que están allí, incluso mujeres con niños en brazos, mujeres que tienen problemas de discapacidad, o sea, mujeres adultas mayores con edades muy avanzadas. Entonces, precisamente yo diría que todo este tema ha hecho que la mujer se sensibilice y tome un poco más de conciencia sobre el tema. De sus derechos. Primero, de reconocer que somos sujetos de derecho, que somos personas, que por lo tanto tenemos dignidad. Y esa dignidad debe ser respetada por los semejantes y por el Estado fundamentalmente, ¿verdad? Y segundo, lo que usted decía, profesor, el hecho de que hemos aprendido a conocer, a identificar cuáles son nuestros derechos y en consecuencia, cuando hay oportunidades de protesta, de ejercer el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, pues las que hemos llevado la batuta, las que vamos adelante, generalmente somos las mujeres y precisamente somos también las que llevamos entonces las consecuencias de los embates, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, la Guardia Nacional, cómo ha maltratado a las mujeres en este país. Todos hemos observado, ahí están los videos, cómo las agarra por el cabello, las tira en el piso. Le dan con el casco por la cabeza. Cómo han sido asesinadas, los casos de Geraldine Moreno, Génesis, Marvinia Jiménez en Carabobo, que fue torturada por una mujer funcionaria de la Guardia Nacional. Y aparte de esto tenemos el tema no solamente de la violencia política, sino también la violencia social. Las mujeres en Venezuela, el observatorio tiene una investigación de una profesora de la Universidad Central de Venezuela que se llama Magali Bugin, sobre cómo las mujeres estamos siendo revictimizadas en este país. ¿Por qué? Porque primero somos víctimas de la violencia generalizada que existe en el país, luego la violencia institucional. Las mujeres en este país se están quedando sin maridos, sin compañeros, sin concubinos, sin hermanos, sin hijos. Entonces, cuando hay una protesta, es lógico y es natural que la mujer que está afectada en todos estos ámbitos salga a ejercer su derecho a la protesta. Bien. A mí me gustaría, no sé si tenemos tiempo todavía en este segmento, pero nos gustaría que en el próximo segmento nos comentaras un poco de las 21 formas diferentes de violencia contra la mujer y cuáles son las más importantes según tu criterio, y en Venezuela, que es donde nosotros podemos tener algún área de influencia para mejorar las cosas, cuáles son las que más ocurren y cómo nos comparamos nosotros, Venezuela, con otros países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo. Quédense con nosotros, queridos amigos. Regresamos en un par de minutos en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría.